Buenos días, señor presidente y miembros de la Junta Nacional de Justicia. A través del presente acto se dará inicio a la ponencia correspondiente al procedimiento individual de evaluación integral y ratificación, convocatoria número 001-2023 ratificación JNJ, la cual estará a cargo del miembro Gino Augusto Tomás Ríos Patio. Previo a la ponencia se ha verificado el quórum reglamentario a fin de proceder con el presente acto. Buenos días. Presento mi ponencia correspondiente al recurso de reconsideración interpuesto por María Mendoza Cabellos y hago de vuestro conocimiento lo siguiente, que mediante resolución 503 del año 2024, 19 de diciembre, se resolvió no ratificar a María Mendoza Cabellos en el cargo de fiscal adjunto provincial mixto de Santa, del Distrito Judicial del Santa. Con fecha 27 de enero, interpuso el recurso de reconsideración contra dicha resolución, el mismo que fue admitido a trámite con fecha 13 de febrero del 2025. Se programó la vista de la causa y se recibió el informe oral el 11 de marzo del mismo año en forma virtual. Los fundamentos del recurso de reconsideración se refieren al rubro de evaluación de la conducta e idoneidad. La recurrente manifiesta que la Comisión Permanente de Evaluación y Ratificación le notificó el informe individual que señala en el rubro conducta, ítem C, que registra tardanza y una ausencia injustificada, y en el ítem D, que registra procesos judiciales. Ella sostiene que jamás llegó tarde a su centro de labores, que adjuntó el informe de productividad semanal de ese año y que acreditó haber laborado el día 4 de noviembre del 2020, inclusive habiendo participado en 12 audiencias, para lo cual adjunta las copias de actas de dichas audiencias. Asimismo, alega que la resolución que impugna vulneró su derecho de defensa al declarar infundadas sus observaciones. De igual manera, indica que en el considerando séptimo se hace presente que registra un proceso judicial con sentencia firme ante el primer juzgado de paz letrado de la Corte Superior de Cajamarca, que le ordenó pagar a la Contraloría General de la República de manera solidaria con los demandados la suma de 44.643 soles por daño emergente, más los intereses legales desde el 4 de marzo del 2008 hasta que cumpla con la total cancelación de dicha indemnización. Expresó las razones por las cuales no ha podido cumplir con dicho mandato judicial del 2008. Sin embargo, en el considerando décimo de la resolución recurrida, se manifiesta que es incuestionable que registre una sentencia judicial para el pago de una indemnización por daños y perjuicios por inejecución de obligaciones, y se colige que tal situación constituye un elemento objetivo que la desmerece del cargo por tratarse de una deuda por más de 10 años. En realidad son 17 años. Para luego fundamentar en el considerando 11º que la calificación del proceso judicial es deficiente, conforme al ítem D16, que registra procesos judiciales con sentencia firme en su contra. Dispositivo legal que no existe, violando flagrantemente su derecho a la legalidad. Cuestiono también que los 19 aspectos considerados excelentes se concluye que pese a los 19 aspectos considerados excelentes, se concluye que su conducta es deficiente, en razón de esa deuda que mantiene por no pagar el monto determinado en una sentencia del 2008. En el rubro de idoneidad, manifiesta que alcanzó el puntaje de 85.028, que significa
el nivel de excelente. Sin embargo, la resolución que recurre lo consigna como bueno de manera errónea. Habiéndose analizado los medios probatorios y escuchado el informe oral, se tiene que, con relación a los agravios que plantea la recurrente, resulta pertinente recoger las precisiones relativas a la naturaleza del proceso de evaluación y ratificación que plantea la sentencia dictada en el caso Cuya, Lavi y otros versus Perú de 28 de septiembre del 2001, cuyos numerales 132 a 134 señalan lo siguiente. Este tribunal señaló que a juicio de la Corte, a un proceso de evaluación o ratificación, en tanto involucra la posibilidad de destitución de los funcionarios evaluados, en caso de incompetencia o bajo rendimiento, le son aplicables las garantías del debido proceso propias de los procesos disciplinarios, aunque su alcance pueda ser de diferente contenido o intensidad. Al respecto, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos consagra los lineamientos del debido proceso legal, que se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. En tal sentido, en su jurisprudencia, este tribunal ha señalado que es exigible a cualquier autoridad pública cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas, que adopte dichas decisiones con pleno respeto de las garantías del debido proceso legal. Una vez determinado que el proceso de evaluación y ratificación seguido a las presuntas víctimas es materialmente sancionatorio, y que por lo tanto son aplicables las garantías del debido proceso, corresponde determinar si en dicho proceso se cumplió o no con las garantías esenciales para los magistrados, tales como el deber de motivación, el derecho a conocer de manera previa y detallada la acusación formulada y de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa, y finalmente los derechos políticos. Esto es lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso antes mencionado. En este sentido, se han revisado los términos de la resolución recurrida, y se advierte que se han respetado las garantías esenciales que se precisan en la sentencia de la Corte Interamericana y a las que se ha hecho alusión hace un momento. Por otro lado, es importante destacar el carácter integral del procedimiento de evaluación y ratificación. El artículo 2 del reglamento señala que la finalidad del procedimiento de evaluación integral y ratificación es fortalecer y mejorar el sistema de administración de justicia. Para dicho propósito, la Junta Nacional, en un proceso de rendición de cuentas, evalúa con objetividad la conducta, la idoneidad y la capacidad de dirección y gestión de despachos a cargo de los magistrados, para decidir si los ratifica o no en el ejercicio de sus funciones. En ese marco resulta claro que si bien existen parámetros establecidos que se resumen en el informe individual de evaluación de cada magistrado, podría darse el caso que alguna circunstancia evaluada por la Junta en el rubro conducta sea de tal impacto que pueda afectar incluso la idoneidad, por lo cual resulta necesario que ambos parámetros sean satisfactorios o que no afecten la finalidad previamente anotada del procedimiento de evaluación y ratificación. En este sentido, se advierte que el núcleo de la decisión de no ratificar a la recurrente se sustenta en el incumplimiento del mandato de pago de una sentencia judicial, que se materializa en no haber pagado hasta la fecha del informe oral la indemnización por daños y perjuicios por inejecución de obligaciones, de forma solidaria con su codemandado por el monto de 44.643 soles por daño emergente, más los intereses legales a calcularse. A la luz de este comportamiento, el principio de proporcionalidad se encuentra debidamente justificado. No se trata de una operación aritmética considerar que de 20 aspectos del rubro conducta, solo uno se encuentra deficiente y que no resulta entonces suficiente para impactar severamente en su evaluación integral,
tratándose de una fiscal que representa al Ministerio Público, que tiene, entre otras funciones, perseguir el delito y la reparación civil, defender los intereses públicos, resulta que no cumplir con una sentencia que le obliga a pagar una indemnización por daños y perjuicios por inejecución de obligaciones, ¿no? Y que tiene la condición de deudora con mora dilatada, dicho comportamiento impacta severamente en todos los aspectos de su evaluación, incluidos el rubro idoneidad. Por otro lado, sobre la evaluación del componente celeridad y rendimiento, se tiene que los parámetros aprobados por la Junta Nacional de Justicia en el componente celeridad y rendimiento establecen los criterios, como por ejemplo la carga efectiva, la carga estándar, entre otros, y carga no resuelta. Esta regla fue publicada conjuntamente con el reglamento que la impugnante conoce y que tuvo oportunidad de observar cuando fue de su conocimiento, el informe individual. Razón por la cual, estando los criterios explícitos en el reglamento de evaluación, esta circunstancia no vulnera su derecho a la debida motivación de la resolución impugnada. Y finalmente, sobre las observaciones de tardanza y ausencia injustificada y el puntaje total obtenido en el rubro idoneidad, se tiene que la recurrente tuvo acceso al expediente virtual y a la información que contenía el informe individual, en el que debe haber advertido que es la presidencia de la Junta de Fiscales Supremos del SANTA la que informó al respecto. En consideración, la recurrente nunca desvirtuó lo resuelto. En este sentido, el procedimiento de evaluación integral de ratificación y la resolución impugnada no afectaron entonces su derecho a la defensa en el presente extremo. También la recurrente alega que con relación al rubro de idoneidad se tiene que precisar que la recurrente sí tuvo acceso al expediente virtual y a todos los documentos que ingresan con posterioridad a la emisión del informe individual de evaluación, de acuerdo con el artículo 41 del reglamento. Habiéndose calificado su producción fiscal de los años 2023 y 2024. Este documento, que actualiza el puntaje del rubro de idoneidad, alcanzó un puntaje de 84.76, debido a que el puntaje del componente celeridad y rendimiento disminuyó de 28.2 a 28.02, como consecuencia de la calificación de su producción global, correspondiente a la evaluación de los periodos anuales desde el 2012 hasta el 2023. Por lo que tampoco en este extremo se afectó el derecho a la debida motivación ni ningún otro derecho ni garantías de la recurrente. En conclusión, propongo al Pleno que el ponente ha llegado a la convicción que debe mantenerse la decisión de no ratificar a la señora María Mendoza Cabellos en el cargo de fiscal adjunta provincial mixta de Santa, del Distrito Judicial del Santa, decisión contenida en la resolución 503 del año 2024 del Pleno, por lo que el recurso de reconsideración interpuesto contra esta resolución debe ser declarado infundado, dándose por agotada la vía administrativa.